4 décadas en distintos campos literarios en los que ha mostrado que la razón y la crítica no están separadas de la creación artística, es el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín. Su vida y sus inicios en la literatura fueron compartidos por el autor de una manera íntima y personal, como él mismo lo definió. La crítica lo precisa como un extraordinario narrador en donde su línea narrativa es una constante interpelación de la realidad, con una franca vocación de novelista. La razón de sus obras la adquirió en su infancia allá en Chetumal, Quintana Roo, en el año de 1954, cuando él tenía 9, con la destrucción y derrota de su familia. Mi familia perdió el pueblo donde vivíamos, mi padre perdió el negocio que teníamos, y mi madre el sueño de mudarse a la Ciudad de México con una pequeña fortuna que era la que mi padre iba a conseguir en la madera. Y esa es la historia de la destrucción de mi padre por su padre, que yo escuché de boca de mi mamá y de mi tía desde los 10 años. De manera que a los 15 años, lo único que había en mi cabeza, mi madre y mi tía eran, yo me hice escritor de la boca de mi madre y de mi tía, eran extraordinarias narradoras, naturales. La necesidad de escribir era cada vez más dominante y ese acontecimiento que delineó su vida fue donde encontró la razón de sus obras. Conforme la oía, iba adquiriendo la necesidad de escribirla. Con rabia, con ambición, con ignorancia. Esa es la historia que yo, es la historia que me hizo querer ser escritor. El resplandor de la madera es la historia de esta parte de su vida y que intentó escribir hasta en 3 ocasiones. Y fue hasta que murió su padre que la pudo concretar. Todo lo que yo he escrito, todas y cada una de las novelas que yo he escrito, tienen que ver con la experiencia que tienen los personajes de haber perdido un reino, de haberse encontrado en la vida con una ilusión, con una ambición, con un sueño que la vida destruye. Como dice el verso de Darío, dice, y el pesar de no ser el que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí. La guerra de Galio, Adiós a los padres y Morir en el Golfo, algunas de sus obras escritas en las que ha encontrado un bálsamo. Ha sido un largo camino de cura, de reparación. La literatura tiene ese poder de hacernos sentir que entendemos lo que sucede, que lo que sucede tiene un sentido, que tiene una explicación y que de alguna manera la vida no es una simple ocurrencia loca de la naturaleza. Es Héctor Aguilar Camín, escritor mexicano que con sus obras hacen de la FIL un lugar para encontrar lo incomprensible a través de la literatura. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDG TV Canal 44, Iván de León Melendres.